después de mucho tiempo, al libertario que está en línea. Libertario, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Roberto, ¿qué tal? Buen día. Bien, ¿cómo anda? ¿Tanto tiempo? Y bueno, yo lo que quería escuchar el fondo de la nueva canción de Milei, pero parece que no la tenés, ¿no? No, lo preparamos, lo preparamos. Olé, 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 Milei, Milei. ¡Viva la libertad, carajo! No, lo vamos a preparar en instantes porque Bueno, hay una recorrida que hizo Javier Milei. Lo escucho con muchos perros, lo escucho con muchos perros. sí, sí, son mis guardianes. Son los guardianes. Viste que Milei tiene 5 perros, bueno, yo tengo 6. Sí, los libertarios son los perros libertarios. Exacto. Escuchó la declaración de Elisa Carrió donde dijo, donde compara a su defendido, a Javier Milei, con Hitler, donde Bueno, dijo que es el fin pero de la sí, eso democracia, ya que es el lo fascismo. dijo, sí, lo dijo hace tiempo y ya se comió un juicio. Está enjuiciada por Javier Milei. No porque se sienta ofendido Milei, sino por banalizar el holocausto, que es un delito penal de nivel internacional. La gorda es una ignorante, no sabe lo que dice. Es una estupidez lo que dice. O sea que no se le puede hacer caso a una mujer ciclotímica que un día dice una cosa, otra. Y ella, ¿qué estatura moral, qué rectitud moral en su albedrío tiene con todas las giradas que dijo, cosechó y que vive de denunciar corrupción? Bueno, sí. Que ahora desapareció la corrupción, que está callada. Bueno, pero ojo, lo que dice Javier Milei le falta razón, ¿eh? Por ejemplo, dijo, si le habló a los jóvenes de 30, 40 años, dijo, ojo con votar a esto, porque después se tienen que hacer cargo de la venta de niños, se tienen que hacer cargo de un montón de promesas que hace Javier Milei que para ella, para Carrió, es el fin de la democracia. Verdaderamente, cuando le preguntaron a Javier Milei por el tema de la venta de niños, Javier Milei Bueno, empezó a ¿sabés cuál decir, es la respuesta a depende. eso? ¿Cómo ¿Sabés depende? cuál es la respuesta a eso? Sí, a ver. Yo lo dije en uno de los primeros programas que intervine. Que yo dije que el gran digamos así, éxito de Javier Milei se debe a que él, como ningún otro político, él logró reunir en un mismo saco, en una misma bolsa, a toda la clase política que arruinó el país y el mundo, porque el mundo está viviendo una crisis de esta clase política, y nosotros desde el 2001 concebíamos políticamente la idea de que el sistema de representación indirecto estaba en crisis terminal. Quiere decir que los partidos políticos ya no iban más y que asistíamos al velatorio y a la terminación de la vida de los partidos políticos tradicionales. Ajá. ¿Y va a ser reemplazado por un fascismo? Bueno, ¿Va a ser no, reemplazado por un fascismo nada que ver, disfrazado de libertario? No, hola, ¿cómo? ¿Va a ser un fascismo disfrazado con el discurso de la libertad? No, porque Javier Milei es minarquista. ¿Qué quiere decir? Él pelea por la reducción del Estado, pero como un tipo que está con los pies en la tierra, es un liberal, vamos a decir así, anarquista, digamos así, donde hay un proceso de achicamiento del Estado paulatino hasta desaparecer y quedar con las dos funciones básicas del Estado. Un neomenemismo. Una especie, origen, libertario, sería una especie de neomenemismo. No, nada que ver. ¿No? Eso todo es fascismo. Todo el corporativismo de la gorda Carrió, todo el corporativismo de la Unión Cívica Radical, porque vos mirás dentro de los partidos, son todos corporativos. Lo mirás en los actos políticos y en la gestión política, son todos corporativos. Ellos son todos fascistas. El fascismo fue el inicio de una alternativa nacional socialista, que allí se concibe que después y ahora es el progresismo y es la socialdemocracia. Pero en realidad lo que lo caracteriza es que van por las cajas. El fascismo iba por la fuerza, iba por el régimen militar, iba por las armas, iba por la represión. Y estos van por las cajas y con las cajas te reprimen, te matan, te corrompen y te asfixian, y te oprimen, y te revientan.
Entonces, no sé, no tienen estatura ni nivel moral para hablar. Lo que sostiene Javier Milei es bien clarito. Si no somos capaces de derrumbar toda la estructura montada por este sistema perverso socialista o de la socialdemocracia, el mismo, fíjate vos lo que hace Biden y lo que hizo Obama y lo que hacen todos los demócratas de Estados Unidos, guerra por todos lados. Ahora estamos a un punto de una guerra grave porque están tocándole la oreja a Rusia. Bien, ¿y qué tiene? El tema es... Entonces, yo vuelvo entonces a la definición que quiero dar. Milei tuvo, digamos así, la virtud intelectual de reunir a toda la casta política, a toda la clase política corrupta, que está amparada en un sistema de dominación delincuencial, a través de una receta que convalida sus actos de gobierno, que es el keynesismo, y que impregnaron todas las universidades del mundo y de la Argentina. Te pongo un ejemplo, así como una digresión. En el diario del Domingo en el Norte, en una página interna 19, hay una nota, una propuesta de transporte público y tránsito del ex diputado y ex ministro de Economía de Coqui, Eduardo Aguilar. No sé si la leíste. Sí, lo ha comentado acá incluso el propio Aguilar. Bueno, mirá, vos lees eso y si lo empezamos a desmenuzar, vos lees y decís, esto es una gilada. Primero, no tiene un diagnóstico. Si es una propuesta y no tiene diagnóstico, no tiene sentido. Segundo, habla de que no tiene responsables. El caos del tránsito y el caos del transporte público no tiene responsables. Entonces él, como no es responsable, pero él fue parte de los gobiernos que son responsables de este desastre, pero él no es responsable, él hace una propuesta. ¿Sabe cuántas veces utiliza la palabra regular y regulaciones? Como 30 veces. Es un keynesista barato. No se ha colocado en el contexto nacional, donde la gente está hastiada de las regulaciones, quiere libertad, y eso supo captar Milei. Pero no es engañoso el discurso. No es engañoso, no es engañoso. Bueno, eso hizo Milei cuando se no, pero está bien, libertario. Los salones en Chile, en Brasil, en todos lados donde va llena. Libertario, porque él captó eso. Fue vergonzoso lo que ocurrió en España cuando fue a participar del evento libertario de Vox. Porque, ¿sabe por qué fue vergonzoso? Porque ahí, en ese evento cantó un grupo musical que su canción era Volver al 36. Vamos a volver al 36. Y es de la realidad española. Y volver al 36. Volver al 36 en España es más o menos cantar. Es lo mismo cantar. Pero libertario, es lo mismo cantar volver al 76 acá en nuestro país. Es volver a la dictadura. Es volver a la dictadura. ¿Cómo puede ser? No, pero entonces tiene razón. Levantan a Hitler es una cosa. No, pero libertario tiene razón Carrió entonces. A ver, ni siquiera hablaron del dictador Franco. No, pero si vos decís volver al 36, no hace falta hablar o mencionarlo a Franco. Si vos decís volver al 76... Es decir, volver al 76. Bueno, claro, vos ponete volver al 76. No, bueno, volver al 76, acá sería lo mismo que volver al 36. Ahora, por otro lado, entonces tiene razón Carrió, porque lo que está buscando la extrema derecha es un gobierno fascista, un gobierno dictatorial. A través del voto, a través de la supuesta libertad. Mira, con este grupo van a perder las elecciones, bueno, pero la gente no es tonta. Y yo no lo sé, yo no lo sé. Yo no estoy de acuerdo con usted sabe, usted me conoce, libertario. Que el votante, libertario, el ciudadano común es un gil de séptima. No, pero libertario, tampoco. Nosotros tenemos el 48, dice Cristina. No creo, no votaron creo. el 48.
¿Sabés cuánto tenés ahora? En intención de voto, menos del 20. Yo no la escuché a Y si Cristina seguís afirmar así, eso, pero haciendo libertario, macana con tu Albert Títere, no vas a llegar al 7%. pero libertario, hay una cosa, libertario, hay una cosa que tiene que quedar en clara. Tiene conductas, tiene expresiones, tiene acciones, Javier Milei, que se parecen al fascismo. Se parecen al fascismo. Por Eso lo ejemplo, decís cuando vos. trató, y le doy un ejemplo, Eso lo decís vos. lo digo yo y le doy un ejemplo en relación a esto. Cuando Javier Milei se expresó respecto de Horacio Rodríguez Larreta, dijo, es un zurdo de mierda y lo vamos a pasar por encima. Yo hasta en silla de ruedas lo puedo atropellar y pasar por encima. Dígame si eso no es una expresión, primero falaz, porque tratar de zurdo a Horacio Rodríguez Larreta es verdaderamente incongruente. Pero después es una actitud fascista, violenta, agresiva. No entiendo cómo alguien en Él está nombre de hablando la a sus libertad... seguidores. Sus No, seguidores son leones, pero lo hizo no son público, corderos. lo Él hizo está hablando a público. su gente, que son leones, no Es son vergonzoso corderos. el Bueno, mensaje de si vos Javier tenés un Milei. discurso para ovejitas, le vamos a decir a Javier Milei que cambie toda su Sí, postura. ahora se hace el Pero duro. él trabaja con leones, no con No, ovejas. está bien, pero los leones se hacen el No, duro con la casta Me política. extraña que vos sos un tipo inteligente. Se hace el ¿Cómo duro, no te vas a dar cuenta? pero se del hace el sentido de duro. las palabras A mí y no la me gustan los leones terminología? que son leones con la casta política, o supuestamente lo son, porque con Mauricio Macri más que un león parece un gatito. Y sin embargo después cuando tienen que enfrentar al poder real, que el poder real no es el poder político, el poder real es el poder económico, no dice nada. De repente Javier Milei al poder económico no dice nada. Ahí parece un gatito siamés. Por eso me hace mucho ruido. Bueno, ese es tu pensamiento. No, ese pero es tu pensamiento. ¿lo escuchó usted Desde el expresiones momento que él duras? tiene una propuesta. ¿Y cuál es la Tiene propuesta? A ver. Y la propuesta es clarita. Ajá. Es decir, le va a quitar las cajas a todos. Todos esos ministerios que son aberraciones, como el de la mujer. Bien, ¿y todos cree los que con ministerios eso va a que son resolver la inútiles. problemática del país? A ver, pero ¿y cómo? Si estamos ante una banda, una horda de delincuentes. No Si comparto. él dice, no vamos comparto. a bajar los impuestos, ¿qué quiere decir? A Cuando ver, ¿y dice, cómo vamos a bajar los impuestos? cómo se Se va a sostiene un fundir el país Estado? Porque si no recauda el Estado se va a fundir. No. ¿Y cómo se sostiene el Estado? Supónganse, ¿Y para qué ojalá quiere no un ocurra. Estado incapaz? A No, ver, no. ¿qué Estado Hace un tenemos? Estado capaz. ¿Hay ñoquis o no hay ñoquis? Sí, lo hay. ¿Cuántos son? Lo hay, y son muchos. El Pero Estado ¿no es resolvé eficaz eso, o no es eficaz? resolvé eso eficientizando el trabajo y no cerrando el Estado, lo que es una locura. ¿Cómo vas a, Y- escuchame, necesitas 30 años, pero ¿cómo? Imagínate- Es una de las cosas que usted imagínate, no ojalá entiende. no ocurra. Mi ley viene para hacer una política de shock. Viene para Por hacer eso es duro. fascismo. A ver, Viene ¿entendés? para hacer no podemos fascismo. estar esperando 30 años. Él No, tiene está que bien. ahora de Va a ser ministro una de política Economía. de shock. El ministro de Suponte. Economía ahora va a Libertario. fracasar porque es de paso a paso. Libertario, Él no hagamos un tiene shock. ejemplo. Hagamos un ejemplo. Nah. Nos toca Y a una nosotros pandemia. seguimos cada vez peor. Libertario, supongamos, ojalá no ocurra. Viene Javier Milei el año que viene, 2023, cierra todo lo estatal, es todo privatizado, la salud, la educación, lo que me parece un espanto. Bueno, pero todo es absolutamente privado, el Estado prácticamente es inexistente. Y ojalá no ocurra, 2024, vos lo pero seguías en ley, espere, perdonad la interrupción. termino el ejemplo. En el 2024, viene una pandemia tan o más importante de la que tuvo nuestro universo en el 2020. Viene una pandemia como el COVID-19 tan o más grave que el COVID-19. El Estado tiene que asistir de alguna forma para que justamente esa pandemia no arrase como hubiera arrasado si el Estado no asistía. ¿De qué forma va a asistir el Estado si no va a contar con recursos, no va a contar con aparatos, no va a contar con estructuras? ¿Me quiere explicar cómo va a ser? ¿Sabe lo que va a transformarse eso? Va a ser un sálvese quien pueda. Un sálvese quien Mirá, pueda. Cuba hace 60 y pico años que está bloqueado. Sí. Cada tormenta, ahora es la época de los ciclones, Ujú. de los huracanes, lo deja sin luz y tienen una grave crisis energética. Ujú. Yo estoy en contacto con gente de una provincia central, de la parte más ancha de la isla, Camagüey. Bueno, y ellos tienen todos regulados los horarios por la crisis energética, pero ellos tienen todo ordenado, los tantos.
Y a lo largo de la costa y de los cayos, o sea, de las islas donde están el turismo muy desarrollado, también tienen un régimen parecido, no se quedan sin energía eléctrica porque tienen todo programado. Milei va a hacer 3 reformas para que te entere y que no diga cosas. Él asume el poder y va a ser la primera generación que van a hacer algunas reformas, luego va a ser al cabo del 2 o 3 o 4 años más, va a ser la de segunda generación y a partir del 4º año va a dejar todo establecido para seguir con la de tercera generación. Esto implica que el programa de Milei implica que necesita 2 mandatos. Otra vez. Entonces, no entramos en la misma cantinela. Va a ser una política de shock y necesita 2 mandatos. ¿Sabes qué? Cada vez estoy más convencido con una propuesta que había escuchado hay políticas de shock inmediata. ¿Sabe qué? No como inmediata que hay que hacerla. No deberíamos volver, ahora que está de moda, libertario. Escúchame, ¿cuántos puntos del Producto Bruto Interno es el choreo y la ineptitud del Estado? ¿Cuánto es? La ineficacia del Estado. ¿Cuánto es? No, desconozco. ¿Usted tiene cifras? 7 puntos. 7 puntos. Usted dice, ¿por qué dice el choreo? ¿En base a qué? Si no es el primero, es el segundo más alto del mundo. Pero ¿cómo va a estar medido por Producto Bruto Interno el choreo del Estado, según usted? Es inconcebible que el Fondo Monetario le haya dado otra vez dinero. ¿Pero a quién? Lo que son. Pero, a Massa le van a... pero todavía no le dio. El tema es... mire, pero le prorrogan los vencimientos. Bueno, pero le prorrogan, pero no significa que te dan... Precisamente lo que está teniendo es faltante de dólares en nuestro país. Dando un crédito pero y ellos no hacen las reformas que tienen que hacer. Libertario, para eso ¿cuáles son las reformas? ¿Sabe qué reformas que está pidiendo el Fondo Monetario Internacional? Las reformas que pide siempre. Achicar el Estado, poca... O nada de subsidios, bajar, ajustar. ¿Sabe quién aplicó esa receta a rajatablas y sabe cómo le fue? Tenemos un ejemplo cercano, Grecia. 10 años de recesión lleva Grecia. ¿Me quiere explicar cómo nosotros vamos a salir adelante aplicando la receta griega? Pregúntenle a los griegos cómo le va. Desde el 2011 estamos en estancamiento. La economía argentina está estancada desde el 2011, la crisis del 2011. Ahí estaba Cristina, y luego vino Kicillof en el 2014, y Kicillof en un mes de gestión devaluó la moneda un 20%. Sí. Bueno, y de ahí nunca más nos recuperamos, porque nos acostó Kicillof. Bueno, eso lo dice Guillermo Moreno. Lo suelo escuchar a Guillermo Moreno y afirma eso, pero... No, eso lo dice todo el mundo que sabe los datos. Pero explíqueme algo, a ver, usted que entiende también de números, como buen libertario. No hay, Como buen libertario usted entiende de números. Argentina, en el año 2015, cuando deja el gobierno Cristina Fernández, tenía el salario mínimo vital y móvil en dólares más alto de Sudamérica, El reparto entre el capital y el trabajo, el famoso 50-50, estaba 51% para los trabajadores, 49% para el capital. ¿Eso es verdad o es mentira? Es verdad, son datos oficiales. Es parcialmente bueno, pero son datos oficiales. Porque los empresarios, ¿era el sueldo más alto en dólares? Sí. El Estado burgués de Cristina Fernández de Kirchner le daba subsidio a Rolete. Ajá. Mientras que subsidiaba a las clases sociales más bajas y de pocos recursos con 10.000, 11.000, 12.000 millones, a los ricos y a los empresarios le daba 70, 80, 90.000 millones a través de todos los manejos que hacía del Estado. Es decir, estaban al servicio de ellos. Y algo disimulado le daban a los pobres para decir, che, nosotros somos un gobierno popular. Nunca fueron populares. Pero, libertario, por eso aumenta la cantidad de pobres, porque si ellos hubiesen sido populares acá no habría pobreza. Pero tenga en cuenta un dato. Aproximadamente el 23% de pobres dejó Cristina Fernández. ¿Es un dato fuerte? Sí, 23% de pobreza en nuestro país es muchísimo. ¿Sabe cuánto tenemos ahora? Estamos en torno al 40 a nivel nacional y en torno al 50 a nivel provincial.
en lugar de perfeccionar, mejorar lo que en su momento hizo mal Cristina Fernández y destacar lo que hizo bien, se terminó empeorando mucho más en todos los indicadores, en industria, en economía, en la cuestión social, en cuestiones macros y micros, absolutamente se terminó empeorando. Y yo no estoy diciendo que era una situación ideal. Algo. Sí. Tenemos que entender algo. A la luz de esos datos y esos números, si esta situación se sigue prorrogando es porque hay un acuerdo entre los partidos políticos para seguir esta situación. Están todos de acuerdo. Por eso la definición de casta es una gran pegada de Milei. Por eso el mundo lo aplaude. No es original lo de casta. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Una banda de delincuentes que se han adueñado del Estado. Y el 2023 no tiene que ganar en balotaje por 1 punto o medio punto. Tiene que ganar por el 70, 80 o 90% de apoyo popular. Bueno, yo dudo que vaya a ganar. Hay que barrer a la casta política. Yo creo que es apostar al fin de... O si no, Argentina no se levanta. Apostar a Milei es apostar al fin de la democracia. Mirá, yo comparto en eso con Elisa Carrió. ¿Sabe por qué Milei? Usted lo mencionó a Milei en España recién. ¿Sabe por qué no mencionó el tema de la casta? No dijo nada de la casta en España cuando fue al evento de Vox, ahí en España, de la ultraderecha. ¿Sabe por qué no habló acerca de la casta? ¿Sabe por qué no mencionó ni una sola vez? Porque la palabra casta, a nivel España, es utilizada por la izquierda. Es utilizada por la izquierda desde hace muchísimo tiempo para hablar acerca de la casta oligárquica. Ahora, fíjense usted que no es ningún invento de Javier Milei eso de la casta, es toda una copia de los ultraderechistas que en el mundo están avanzando y progresando en algunos países, como por ejemplo Giorgia Meloni en Italia, pero no tiene ni siquiera originalidad en eso Javier Milei. Y todo lo que propone parece un delirio, ¿no? Originalidad, y además le pegó. Si hay que demoler a los keynesianos, eso es lo mejor. Bueno, y es otro error eso también. ¿Sabe por qué? Porque Argentina en los últimos 40, 50 años fue gobernado más por políticas ortodoxas que heterodoxas. ¿Qué política keynesiana? A ver, sacame el gobierno de Cristina, hasta ahí, y el gobierno de Néstor. Después, absolutamente todas las recetas fueron ortodoxas. Fueron ortodoxas. Pero Kicillof, que todos los zurdos que tiene la cámpora. Kicillof, ministro de Economía. No sé. Fíjate, si lo primero que hizo es devaluar en una receta clásica del neoliberalismo. Coqui también es un zurdo ahora. No. Capitanich. Ahora es zurdo, ahora largó un plan quinquenal. Capitanich es peronista en todo caso. El plan quinquenal es peronismo. Más Estado, bueno, más eso no es ser zurdo. Eso no es ser zurdo, eso es ser peronista. El plan quinquenal es peronista. No, es peronista. Zurdo totalmente desfasado de la realidad. Bueno, ¿cuándo lanzó el plan quinquenal? Es un anacronismo lo que está planteando. Más Estado. Eso significa, más Estado significa mayor presión tributaria, mayor impuesto. La gente no quiere. ¿Cómo va a ir en contra del soberano que es el pueblo? Roberto. Pero, ¿cómo no va a tener más Estado? Lo que hay que mejorar... Vamos a dar un ejemplo para cerrar, porque se me pasó el tiempo libertario. Vamos a dar un ejemplo para cerrar esto. ¿Cuáles son los países de mayor calidad de vida? ¿Los países donde no hay Estado o los países donde hay un Estado fuerte, bien afianzado? La respuesta es muy lógica y muy simple. Los países escandinavos. ¿Cuál es el rol del Estado en los países escandinavos? Fuertísimo. La educación es estatal, la salud es estatal, hay una calidad de vida reconocida a nivel mundial que todos los indicadores señalan que los países de mayor y mejor calidad de vida son los escandinavos, y el Estado es preponderante. Listo, ya está. Fin de la discusión. Sí, en algunas cuestiones, sí, pero todas. Vamos a hablar. ¿Por qué no hablar del tema económico? A ver qué injerencia tiene, porque, escúchame, si el Estado no es regulador como es acá, en los países nórdicos, es un Estado liberal en la parte económica. No es un Estado liberal. ¿Sabe cuánto de impuesto hay? Dame datos de eso. Bueno, le doy datos de cuánto es el promedio. ¿Saben cuánto es el promedio de impuestos que se llevan los países escandinavos? El Estado escandinavo,
70%, un promedio de 70%. Un 70%, eso para un libertario sería, le agarraría un escosor absoluto, bueno, mirá, pero sin embargo habría que tienen una analizar... calidad de vida envidiable. Apuntemos ahí. A ver, ¿cuál es el ejemplo que ustedes tienen? El menemismo es un ejemplo que tienen los libertarios. ¿Vos querés que seamos esclavos? No, eso no es el ser esclavo. La calidad de vida que ellos tienen. Finlandia. La Constitución argentina habla de confiscación arriba del 33%. No. Y vos me estás hablando del doble. No, bueno. No, Roberto, pero eso es esclavitud. hay indicadores. No, Roberto, Ustedes lo que esclavitud. quieren es un sálvese quien pueda, viva la meritocracia y los que más tienen que no paguen nada. Eso es lo que quieren los representantes libertarios como el propio Javier Milei. Que no hayan... Las pymes son las que más trabajo dan, según dicen acá. Una cosa son las pymes. ¿Vos querés reventar a las pymes? No, una cosa son las pymes y otra cosa son las multinacionales. Una cosa son las pymes y otra cosa las multinacionales. Son los que bancan a Javier Milei y las multinacionales. Votante? Bueno, decirle a Aguilar que no presente esa propuesta de transporte público tan regulado y con tantas regulaciones. Que dé libertad. No, Te ¿sabe pongo un qué? ejemplo que la gente a veces no lo considera. La Municipalidad de Resistencia, ante el problema que tenía hace 4 años, o viene de larga data, ya de la época de Coqui y ahora hizo crisis con Gustavo en su intendencia, hizo una jugada maestra que nunca la había visto yo. Todo el alumbrado público quedó en manos de las empresas privadas. Que ellos traigan los proyectos y se le va a dar, en base a los proyectos, se le va a dar la licitación, se va a abrir la licitación y el que esté en condiciones va a hacer el trabajo. Tipo la chilena. El Estado ya no hace más la obra pública, sino que vienen los particulares. El Estado lo que controla es nada más, o regula la parte del llamado licitación. Ellos ponen la plata, ellos ponen los empleados, ellos ponen todo. El Estado no interviene en nada, no paga nada. A ver, y el alumbrado público, que recién comenzaron con esta propuesta, va a pegar un salto de calidad enorme, como pegaron los teléfonos en su momento. Entonces, yo lo que quiero decir es que hay un árbol, el árbol de la economía clásica, que tiene 2 ramas. Una, el capitalismo o el liberalismo económico, y otro, el socialismo. Cualquiera de los dos, si no está bien concebido y es mal parido, no es bueno. Entonces nosotros tenemos que el liberalismo clásico no existe. Ahora fue suplantado por una enfermedad, un engendro, que es el populismo, que es el keynesismo, que es la socialdemocracia. Nada que ver. Por eso hay tantos problemas. Bueno, mire. Y lo mismo le pasó a los países socialistas. Bueno, pregúntele a Se Finlandia. desviaron del tronco socialista y cometieron errores. Bueno, pregúntele a Finlandia, Suecia, Noruega. ¿Saben qué países encabezan también el dato de la felicidad? ¿Qué países son considerados como los más felices del mundo? Los escandinavos. Y lejos está de aplicar una política... A ver, no, bueno, eso sería una discusión filosófica. ¿Qué categoría no nos da el tiempo. Es la felicidad para no nos da el tiempo, pero bueno, el indicador de felicidad... ¿Tener la educación asegurada? Una persona realizada. ¿Tener una vivienda? Una persona realizada, que tenga tiempo para poder, no solamente la cuestión material, está en juego también la cuestión espiritual, la cuestión de tiempo, de goce, como decía Pino Solana, ¿se acuerda? Hay que tener tiempo para el goce también, para el disfrute. Bueno, es un combo de situaciones, pero queda claro que los indicadores, en todos los aspectos, lo encabezan los países escandinavos, y mayormente la estructura es sumamente estatal en esos países. Y en eso yo creo que no hay discusión viable, no hay discusión posible. Libertario. Los países reprimidos nunca fueron tan ricos como los no reprimidos. Bueno, no. Eso es estadística mundial. No, pero está bien. Usted dice que son países reprimidos los escandinavos. ¿Y qué te parece? Parece? Si los tienen como criatura y le dan todo. ¿Cómo va a ser reprimido si son los más felices? Papá, grande, vamos a... generoso. Y el ejemplo ustedes... A ver, ¿qué país tienen como ejemplo ustedes, los libertarios? Y con esto cerramos, porque ya me refui de tiempo. Mira, Argentina... ¿Qué país? No, pero voy, libertario, una pregunta concreta. Una pregunta concreta. ¿Cómo? Yo le di a los países nórdicos como el ejemplo a seguir, que nosotros tendríamos que ir, orientarnos hacia ese lado. ¿Qué ejemplo de país tienen ustedes para decir, mire, este es el ejemplo que
funciona y muy bien, en donde el Estado es prácticamente inexistente claro, para y nosotros todo anda necesitamos, maravilloso. Argentina es un país amplio, rico, Ajá. que nos roban todos los días. Nosotros tenemos que terminar con el robo. A ver, de la cordillera, la altura de las montañas bajó como 1000 metros. La están socavando y se vienen cayendo las montañas, de tanto que las empresas canadienses, que son canadienses entre comillas, porque son inglesas, nuestros enemigos de Malvinas, se están llevando toda nuestra riqueza en pala y en motopala gigantes. La hidrovía, ahora que está de moda, los norteamericanos se adueñaron y hacen el control y nosotros estamos muertos. Las arenas del Paraná, de los sedimentos del Paraná, riquísima para toda la tecnología moderna, por el silicio. No vamos a hablar del litio, no vamos a hablar de otras cosas. 5.300 kilómetros de litoral marítima. Sudáfrica tiene 3.000. Sudáfrica tiene 3.000. Bien, me gambeteó y no me mencionó ningún país con una calidad de vida óptima, ideal. Lo que tenemos que crear Me gambeteó. ¿Sabe por qué me gambeteó? ¿Sabe por qué me gambeteó? Porque no tiene, no hay un modelo, no lo tienen. No lo tienen. Nosotros tenemos que crear nuestro propio modelo, y bueno, pero una tenemos experiencia. que sacarnos encima los nosotros ladrones, pues. vendríamos a hacer los conejillos de India para que ustedes prueben. Bien. No, Libertario. tenemos que terminar con los ladrones y vivimos de renta. No. Libertario. Te la cuento más fácil. Libertario, Te la cuento más fácil. A ver, si tenemos tantos problemas con la Patagonia, ¿por qué no se la alquilamos a Japón? No, ¿Por qué no se la alquilamos a otra potencia, a otra provincia? Y vivimos de renta. No, Libertario, bueno, no si tenemos ni. Es que no tenemos, pero no tenemos ningún problema con la Patagonia. No tenemos que tener chorro. No, Libertario. Porque si no nos roban todo, nos agujerean el queso. Abrazo grande, lo dejo para que se despida. Bueno, chau Robert. Saludos a toda la audiencia. ¿Y el grito de guerra no lo va a hacer? Ah, sí, oí chaqueña, el grito sagrado, libertad. ¡Viva la libertad, carajo! Bien, Libertario, abrazo grande. Haya pasado, hasta luego, haya pasado el Libertario dando su opinión absolutamente contraria a la nuestra, pero bueno, así es la cosa en el dedo en la llaga. Vamos a la